y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. El tema de hoy lleva por título Historia de dos hermanos. Y esta historia la contó el Señor Jesús. Y a pesar de que es una historia tan conocida, es posiblemente una de las historias más conmovedoras de todas las Escrituras. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15. Aquí en el Evangelio de Lucas, Jesús, o más bien el evangelista Lucas, registró 3 de las parábolas que contara el Señor Jesús y las agrupó juntas. La primera, que está en Lucas capítulo 15, del versículo 1 al 7, es la parábola de la oveja perdida. La segunda, que está en los versículos del 8 al 10, es la parábola de la moneda perdida. Y la tercera, que es la que vamos a estudiar juntos en esta hora, es la parábola del hijo perdido. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, o también conocida como el hijo pródigo. En la parábola de la moneda perdida, las historias, las primeras 2 se parecen mucho. Se perdió una oveja. El pastor la fue a buscar y la trajo de vuelta al redil. Y hubo fiesta por encontrar a la oveja que se había perdido. La moneda, también la ama de casa barre toda la casa buscando la moneda que se le había perdido hasta que la encuentra y avisa a sus amigas, la encontré. Y también dice que hay fiesta, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. La moneda está perdida, pero no sabe que está perdida. Una moneda no tiene capacidad ni tiene pensamiento, pero la dueña de la moneda sabe que la perdió. Esa parábola representa a las personas que están perdidas en el mundo y no saben que están perdidas, ni se dan cuenta de su propia condición. La parábola de la oveja perdida, a diferencia de la moneda, la oveja sabe que está perdida, pero no sabe cómo encontrar el camino de regreso al redil. Bala, desvalida, hasta que el pastor la busca, la alza en sus brazos y la trae de vuelta al redil. La ovejita se da cuenta que está perdida, pero no sabe el camino de regreso. Así hay muchos en el mundo hoy en día que reconocen que están perdidos, pero no saben cómo venir al redil. Y por eso se necesita un pastor
que las busque, que las traiga de vuelta al redil. Sin embargo, la historia del hijo perdido es un poquito distinta, porque el hijo perdido, primero, él escoge irse. En segundo lugar, no piensa que está perdido, aunque está perdido. No piensa, al contrario, él piensa que está muy bien. Pero finalmente, cuando se da cuenta de su condición, sabe cómo regresar al hogar y vuelve por sí mismo. Vean la diferencia entre las tres historias. La moneda perdida representa a los que están en el mundo y no saben que están perdidos. La oveja perdida representa a los que están en el mundo, saben que están perdidos, pero no saben el camino hacia el redil. Pero la parábola del hijo perdido es muy singular. Y se refiere a aquellos que una vez se gozaron en los caminos de Dios. Estuvieron en la casa del Padre, pero escogieron irse lejos. Leamos la historia, aunque la conocemos, podría hablar de ella sin necesidad de leerla, pero la historia es tan preciosa que vale la pena leerla y releerla muchas veces. Dice el versículo 11 de Lucas 15. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Por eso el sermón se llama Historia de 2 hermanos. Un hombre tenía 2 hijos y el menor le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio venir su padre y fue movido a misericordia y corrió a su encuentro, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a los siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era
pero ha revivido. Se había perdido, pero es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta allí podría terminar la historia, con un final feliz. Pero ahí no termina la historia, porque son dos hermanos. El hijo mayor, dice el versículo 25, estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería ni entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con prostitutas, con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces el padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Dos hermanos, crecidos en un mismo hogar, con el mismo amor y la misma dedicación. Realmente, el hijo mayor no quería ni entrar a la fiesta y el padre tuvo que rogarle, pero no se nos dice en la historia, Jesús no lo dice, si entró o no entró a la fiesta. Como que la historia le falta el último detalle. Y la razón es porque la historia todavía no se había desarrollado en su totalidad. El hijo menor representa a los perdidos, a los que se han apartado de la casa de su padre. Pero el hijo mayor representa a los que están en el pueblo escogido. Y en este caso, por la audiencia a la cual Jesús le dirigió la historia, representa a la nación judía. Tenían todos los privilegios de la casa del Padre. Pero no se regocijaban cuando uno perdido venía. Al contrario, Jesús no contó la última parte de la historia porque todavía como nación judía no habían escrito el último capítulo. ¿Quién sabe si se alegrarían o no? Siempre habían estado en la casa de su padre con todos los privilegios del hogar. Pero sus actitudes
mostraban que su corazón no estaba con su padre, al contrario, recriminando y echándole en cara al padre. La historia del segundo hermano la vamos a ver en detalle esta tarde, en la segunda parte de este sermón. Y el sermón de esta tarde lleva por título Perdido en la iglesia. ¿Cómo? Perdido en la iglesia. ¿Se puede estar en la casa del Padre y estar perdido? Muy importante lo representado por el segundo hijo, y de él vamos a hablar esta tarde. Pero esta mañana vamos a hablar del hijo pródigo. Si ustedes quieren leer los detalles que por inspiración de Dios están registrados en el capítulo 16 del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, trae algunos detalles muy, pero muy interesantes. Y vamos a ver la primera parte hoy. El hijo menor estaba cansado de la situación a la cual se sentía sometido en la casa de su padre. No era feliz. Le parecía que su padre le restringía sus libertades. Aquí lo dice. Le parecía que su padre le restringía sus libertades. Le parecía que todo ese amor y cuidado y preocupación de su padre, que su padre le prodigaba, era solo para controlarlo. Y decidió irse libre, seguir los dictados de su propia inclinación. Este muchacho, que era el menor, dice aquí, no reconoce ninguna obligación hacia su padre, ni tampoco expresa gratitud hacia él. No obstante, reclama el privilegio de un hijo en la participación de los bienes de su padre. La ley de la herencia y la costumbre en la época de Cristo era que el hijo mayor recibía el doble de la herencia y los demás hijos, pues una parte. Si un padre tenía 3 hijos, dividía la herencia en 4. Le daba una a los menores, 1, 2, y las otras 2 al mayor. Pero en este caso, el padre tenía solamente 2 hijos. Y por lo tanto la herencia se repartió entre 3. 2 partes, es decir, el doble, le tocaban al hijo mayor. Y una tercera parte al hijo menor. Es interesante todos estos detalles, porque cuando el padre le dice al hijo mayor, todo lo que tengo es tuyo. Y el hijo le reclama, no me has dado ni un cabrito. Hay un detalle que está bien claro en la historia. Lean por favor el versículo 12 otra vez. El menor le dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. ¿Cómo dice? Les repartió los bienes.
Es decir, hizo entrega de la herencia todavía el padre estando en vida, no solamente al hijo menor. Y ese detalle muchos lo pasan por alto, porque piensan que nomás el hijo menor se aprovechó de los bienes de su padre. A los dos les repartió la herencia en vida. La costumbre era dejar un testamento y después de muerto se reparten los bienes, como se hace hasta el día de hoy. Pero en este caso, por pedido del hijo menor, el padre decide entregar títulos de propiedad y todos sus bienes a sus dos hijos. Y al mayor le da el doble. Por eso no es algo ficticio cuando el padre le dice, todo lo que ves es tuyo. El padre no se quedó con nada, más que lo personal de él, su ropa, sus cosas, pero la propiedad y todo lo que tenían se los repartió a sus dos hijos. Es decir, eso de decirle ni un cabrito me has dado, era una falta de respeto para el padre. Pero era falso también porque él era el dueño de todo, él podía disponer. Posiblemente el hermano menor, cuando pidió la herencia, no le dijo al padre, le encubrió sus planes. Por eso el versículo que sigue, el versículo 13, dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. Es decir, se esperó nomás un poquito de tiempo para dejar tranquilo al viejo. ¿Ustedes creen que un padre quiere que al dar la herencia la vendan? ¿La desaparezcan? Pues eso fue lo que hizo el hijo menor. En aquella época, la gente tenía dinero guardado en monedas de oro y otras cosas. No había bancos como el día de hoy, pero se guardaba algo de dinero. El padre no solo le dio el dinero, le dio la parte de la propiedad que le tocaba. Y el hijo se dio vuelta y vendió la propiedad. ¿Se imaginan la ofensa para ese padre? A él le había costado lograr esto. Él había querido que toda la propiedad quedase para sus hijos. Y ahora el hijo toma la decisión de deshacerse de la propiedad del padre. Y sabemos que tenía campo porque el otro hijo dice que cuando el hermano volvió, él estaba en el campo. O sea, estaba trabajando la parte de la herencia que él le había tocado. Pero este hijo dice que reuniéndolo todo, eso dice el versículo 13, reuniéndolo todo, juntándolo todo, es decir, no dejó nada. Si le tocaron en la repartición muebles, los vendió. Si le tocaron en la repartición patrimonios del hogar, los vendió. ¡Qué desconsideración para su padre! ¡Qué manera tan terrible de pagar este hijo a ese padre! La historia no menciona una madre. No sabemos por qué. Obviamente, madre tuvieron. Posiblemente ya la madre no estaba. Pero si hubiera estado la madre, quizás las cosas hubieran sido distintas. Pero este muchacho desconsiderado no le importó el bienestar ni la felicidad de su padre. ¿Ustedes se imaginan el hueco
el vacío que quedó en ese hogar cuando ese muchacho se fue? Porque no es solamente decir la parte financiera, el dinero. Eso va y viene, eso es material. Pero que ese hijo abandonara a su padre. Dice la mensajera del Señor que ese hijo demostró que no le importaba. No le importaba nada de su padre. Dice aquí, poco se imaginaba que el joven alegre y reflexivo, con todos los planes que traía de lo que iba a hacer ahora que tenía el montón de dinero de la herencia que le había costado, poco se importaba ese joven cuando salió de su casa, de la casa de su padre, el dolor y la ansiedad que dejaba en el corazón de ese padre. Mientras bailaba y banqueteaba con sus turbulentos compañeros, poco pensaba en la sombra que se había extendido sobre su casa. Porque eso es lo peor cuando un hijo se va. Él se va, él está gozando, él ni se acuerda. Porque está en las buenas. A lo menos así piensa él. Pero ¿y los que quedan en casa? ¿Y ese padre? Qué tristeza. Si seguimos los detalles de la historia, dice, despilfarró, desperdició, versículo 13, sus bienes viviendo perdidamente. Saben, una cosa es cierta, cuando el hombre tiene dinero le sobran amigos. Siempre es así. Pero cuando se acaba la lana, se acaban los amigos también. Qué paradoja tan grande, ¿verdad? Mientras él tuvo y él se encargó de despilfarrar, como dice la historia, quiere decir gastarlo sin medida, sin pensar en el futuro, solo le importaba el presente. Bebiendo, tomando, bailando, en prostíbulos, porque ahí lo menciona, las rameras. El hermano dice, tu hijo desperdició todo en rameras. ¿Qué tipo de vida llevaba este muchacho? Dice el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado. Miren la aplicación de esto para nosotros. Mientras tuvo dinero, en los días de su prosperidad, comían y bebían sus amigos a costa de él. Porque él era el que hacía el gasto. Pero cuando se le acabó, ¿dónde estaban ahora sus amigos? ¿Qué cuadro, dice la mensajera del Señor, se presenta aquí de la condición del pecador? Mientras estuvo con la música fuerte, tranquilizó su conciencia, amodorrando su sensibilidad, y se creyó feliz por un tiempo. Pero ahora, como dice el versículo 14, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ahora estaba humillado su orgullo. No tenía más dinero. Sufría hambre.
lo que lo había hecho sentir grande, todo lo había perdido. Se había empequeñecido su estima propia. Porque cuando nuestra estima propia viene de lo que tenemos, así de fácil se puede acabar tu estima cuando pierdes lo que tienes. Su voluntad debilitada, indigna de confianza. Sus mejores sentimientos apagados por él mismo. Si alguna vez se acordó de su padre, apagó inmediatamente ese sentimiento que lo atraía. Pero ahora es el más desventurado de todos los mortales. Pónganse a pensar. Fue y se arrimó. Y aquí la expresión que usa Jesús no fue a pedir trabajo. Se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. La desesperación era tan grande que fue a ver qué conseguía. Para un judío no era ni siquiera una opción tener cerdos. Y peor todavía, cuidar cerdos. Eran animales inmundos. Ni los tenían ni los tocaban por el mandamiento de Levítico, que no se debe ni tocarlos. Y este hombre, este joven, ya ahora poquito mayorcito, porque la vida tiene maneras de hacernos madurar, Ahora lo mandan a cuidar la piara. Y el pobre muchacho se siente denigrado, degradado. Lo peor de lo peor, algo que jamás hubiera hecho en sus cabales, ahora le toca hacer. Dice, deseaba llenar su vientre de las algarrobas, los guajes que le tiraban a los puercos. Si no eres mexicano, guajes son las vainas, las algarrobas de los árboles de guaje que le tiraban para alimentar a los puercos. Deseaba comer de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Ni siquiera era el que atendía a los cerdos y los alimentaba, no. Había un empleado de ese hombre, que obviamente era rico porque tenía cantidad de cerdos, que les traía la comida a los cerdos. Él ni siquiera era el encargado de alimentarlos, nomás los estaba viendo. Como que los cerdos anden como ovejas sueltos. No, están en el chiquero, están en el barro, están en la mugre. Y él nomás los estaba viendo para que nadie se los robe. Miren cuál era su trabajo. ¿A cambio de qué? De la dormida. Porque ni siquiera la comida le daban. ¡Wow! ¡Qué condición! Parece que el que traía la comida para los cerdos la tiraba por arriba del cerco y caía al barro y a la mugre del cerdo y a todos los desperdicios del cerdo. Y no se animaba a sacarlos de la caca del cerdo para comérselos. ¡Qué horrible! ¿Qué representa esto en la historia de Jesús? Dice, ¿qué cuadro se presenta aquí de la condición del pecador? Aunque rodeado de las bendiciones del amor divino, no hay nada que el pecador empeñado en la complacencia propia y los placeres pecaminosos desee tanto como la separación de Dios. El pecador no quiere saber nada de Dios, ni que le hable. Y recuerden que en esta historia el Padre representa al Padre Celestial.
Y el hijo no quiere saber nada. A semejanza del hijo desagradecido, pretende que las cosas buenas de Dios le pertenecen por derecho. Es decir, a la hora de pedir la herencia, esto es mío. ¿Saben? No hay ninguna ley de herencia que diga que el padre tenga que heredarle a sus hijos. El padre puede hacer lo que quiere con lo que es suyo. Ah, pero él requirió, demandó lo que él creía que tenía derecho. Así el pecador toma todo lo que Dios da como es que es derecho de él. Lo da por sentado. Porque Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Y cae la lluvia sobre justos e injustos. Pero viene de Dios los dones. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto. Dios es quien manda todo, hasta el aire que respiramos. Es por la gracia de Dios. Pero el pecador no reconoce eso. Cree que tiene derecho. Recibe las cosas de Dios como lo más natural, sin expresar agradecimiento, sin prestar ningún servicio de amor a aquel que le da todo. Así es el pecador, como el hijo desagradecido. Así como Caín, que salió de la presencia del Señor para buscarse él, lejos de Dios, un hogar. Así el hijo pródigo vagó por una provincia apartada. Y así los pecadores buscan la supuesta felicidad en el olvido de Dios. Ni les hablen de Dios porque les remuerde la conciencia. Entonces, mejor hacer como que Dios no existe. Es más, muchos hasta dicen, yo soy ateo. Yo tengo familia en mi casa que se criaron en la iglesia. Me recuerdo el funeral de un sobrino mío hace unos años atrás. Y cómo un tío de él me dijo a mí en el funeral, no hay Dios. Y se crió en la iglesia. ¿Qué vas a andar creyendo en eso? Prefieren acallar la conciencia negando que hay un Dios que te da todo. Dice la mensajera del Señor, cualquiera sea su apariencia, toda vida cuyo centro es el yo, se malgasta. ¿Escucharon eso? Si no tienes a Dios como centro, todo lo que hagas, por mucho que logres en esta vida, hablando materialmente, hablando intelectualmente, hablando socialmente, todo lo que logres en esta vida, al final de la vida no te vale de nada. Y aunque tú le des valor a esas cosas, malgastaste tu tiempo. Quien quiera que intente vivir lejos de Dios, está malgastando lo que Dios le dio. Desperdiciando los años mejores de su vida, las facultades de la mente, del corazón, del alma, y labrando su propia bancarrota para esta vida y para la eternidad. El hombre que se separa de Dios para servirse a sí mismo, buscando libertad, porque el joven, según lo que leímos, quería andar libre. No quería las restricciones de su padre. Y así muchos jóvenes e hijos hoy en día. Ay, que el viejo es muy estricto. Y no se dan cuenta que todo es porque los ama. Y lo que le dice, no hagas esto, no hagas aquello, no es para controlarlos, sino porque quiere el bien de ellos. Pero eso no lo entendemos, ¿verdad? El hombre que se separa de Dios buscando libertad para servirse a sí mismo, realmente es el peor esclavo.
Busca libertad, pero se transforma en esclavo. Esclavo de vicios, esclavo del dinero, esclavo de todos los demás. La gente que Dios creó para asociarse con los ángeles ha llegado a degradarse en el servicio de lo terreno y bestial. Este es el fin al cual conduce el servicio del yo. Si habéis escogido una vida tal, sabed que estáis gastando dinero en aquello que no es pan y trabajando por lo que no satisface. Mira, puedes lograr todo lo que este mundo ofrece y todavía no ser feliz. La mayoría de la gente que lo logra todo, y tú lo has visto continuamente en las noticias, tienen dinero, tienen fama y se suicidan. El índice de suicidio entre las personas pudientes es 4 veces más que entre los pobres. Y uno diría, pues el pobrecito que no tiene ni qué comer, ese mejor que se quite la vida. No, el que se quita la vida es el que lo tiene todo, porque su vida no tiene propósito, no tiene sentido, porque no hay gozo ni hay felicidad fuera de Dios. El poeta nicaragüense Rubén Darío escribió: hay un vacío en el hombre que solo se llena de Dios. No lo podrás llenar con ninguna otra cosa. Ese vacío en tu vida, ese hueco en tu corazón, solo lo puede llenar Dios. Dice aquí: si habéis escogido una vida tal, lejos de Dios, sabed que llegará el tiempo cuando os daréis cuenta de vuestra degradación. Solos, en la provincia apartada, sentiréis vuestra miseria y en vuestra desesperación clamaréis: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo maldito? Llega el momento cuando ni la vida se aprecia. Esa es la condición del pecador lejos de Dios. Dice el profeta Jeremías, y vamos a buscar ese pasaje. En Jeremías, en el capítulo 17, dice el versículo 5, Jeremías 17:5, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. No hay sino maldición para el que se aparta de Dios. Y piensa que el hombre le va a dar la felicidad. Maldito el varón que confía en el hombre. Y pone carne por su brazo. Es decir, me apoyo en los que me rodean. Porque un día te van a faltar, te van a traicionar, te van a dejar solo. Y entonces, ¿a quién vas a correr? Cuando su corazón se aparta de Dios. ¿Qué pasa? Versículo 6. Será como la retama del desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales y en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Así es la vida de aquel que se aparta de Jehová. Seca. Tirado de un lugar a otro por el viento, como la retama del desierto, que mora en los sequedales, porque su alma está seca.
No hay felicidad para el que se aparta de Dios. Pero saben, en esta historia que contó Jesús, yo veo no solamente la historia del muchacho perdido. Hay algunos que quieren glamorize, o sea, he visto de Hollywood películas del hijo pródigo y le dedican el 95% de la película a cómo el joven gozó de la vida, con los bailes y con las prostitutas y con todo. Glamorizando, dándole atractivo al mundo, cuando en realidad la historia es todo lo contrario. No hay felicidad verdadera fuera de Dios. Pero el amor de Dios implora al que ha escogido separarse de Él y pone en acción influencias para traerlo de vuelta a la casa de su Padre. Y a veces esas influencias pueden ser por otro que se cruza en nuestro camino. A veces pueden ser las circunstancias de la vida. Eso le pasó al muchacho. Hubo hambre en esa tierra. Y cuando tocamos fondo, ahí es cuando nos damos cuenta de la gran necesidad que tenemos. A veces Dios usa la conciencia, y en este caso parece que fueron las dos, porque la historia dice en primer lugar que deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba, y volviendo en sí, dice el versículo 17, volviendo en sí, es decir, por fin su mente comenzó a pensar como debiera haber pensado desde el comienzo. Y dijo, ¿cuántos peones en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus peones. ¡Qué degradación! Después de haber sido el hijo en ese hogar, ahora está dispuesto a trabajar como peón, porque es mejor que lo que él tuvo en el mundo. ¿A dónde está todo lo que supuestamente gozó? ¿A dónde está? ¿Qué le quedó de todo eso? Esa es la realidad del que anda lejos de Dios. El joven se aparta de la piara, de los desperdicios, porque ustedes saben cómo son las piaras de puercos, ¿verdad? Pisotean todo, la misma comida la embarran y se la comen y la mezclan con sus heces. Así son los puercos y así es el hombre que anda fuera de Dios. Esa es la verdadera condición del pecador. Temblando de debilidad y desmayando de hambre, prosigue ahora su camino de vuelta hacia la casa de su padre. Él sabía cómo regresar, pero no había vuelto en sí. Es decir, el que conociendo el camino de Dios se aparta adrede y a sabiendas, sabe el camino de regreso. Pero anda loco. Lo único que lo puede traer de vuelta es que vuelva en sí. Y si la Biblia dice volvió en sí, es que antes de eso, ¿cómo estaba? ¡Loco! No hacía sentido su manera de ser. Y así es todo aquel que se aparta de Dios. Volviendo en sí. Dios usa muchas maneras de traernos de vuelta. Las circunstancias, pero también nuestra conciencia. Si no la apagamos,
si no la aplastamos. ¿Cuántas veces en nuestra vida Dios nos habla y vienen esos pensamientos en nuestra vida? Estaba mejor cuando estaba en las cosas de Dios. Pero queremos ahogarlas. Queremos apagarlas. El joven de esta historia volvió en sí. Y lo hermoso de esta historia es que el padre lo estaba esperando. La Biblia dice, levantándose, versículo 20, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió al encuentro. Se echó sobre su cuello y lo besó. Hermanos, si el padre lo vio venir de lejos, es porque lo estaba esperando. Si el padre hubiera estado ocupado en todas las cosas que se ocupan nuestra vida, ¿cómo lo hubiera visto venir por el camino polvoriento? ¿Cómo lo reconoció? Estaba envejecido, porque el pecado eso es lo que hace. El pecado te degrada y el pecado te envejece. Pero venía cubierto de harapos. No tenía otra ropa para cambiarse, porque hasta eso le tocó vender para darse su último bocado, la ropa que tenía. Y ahora con la misma ropa con que había cuidado los puercos, lleno de barro y rota, con eso se acercó. Eso nos enseña a nosotros que tú no tienes que esperar cambiar para venir de vuelta a Dios. Tienes que venir tal y como estás. Y Dios te va a recibir. ¿Ustedes creen que al padre le dio asco cuando lo vio al hijo? Venía con olor a puerco. Venía en harapos, todo despeinado, todo barbudo, horrible. Pero el padre dice que corrió, le echó los brazos y lo abrazó fuertemente y lo besó. Ese es el amor de nuestro Padre Celestial. Ese joven que había pensado que su padre era restrictivo, que su padre era austero. Ahora sí, cambió de opinión, ¿eh? No presten atención a las sugerencias del enemigo cuando estás lejos, que te dice, no vuelvas, no te va a recibir, no te mereces nada. Si tú te gastaste todo, ahora vas a ir de vuelta, ¿qué crees? Eso es lo que el enemigo te dice. No esperes ser mejor para venir al Señor. No esperes ser suficientemente bueno para venir a Dios. Cuando Satanás os señale vuestros vestidos sucios, repetid la promesa de Jesús. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Decidle al enemigo que la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. Haced vuestra la oración de David. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más emblanquecido que la misma nieve. Levantaos, id a vuestro Padre, que Él te saldrá al encuentro desde lejos.
Dice aquí la mensajera del Señor: si dais arrepentidos un solo paso hacia Él, se apresurará a rodearos con sus brazos de amor infinito. Su oído está abierto al clamor del alma contrita. Él conoce el primer esfuerzo del corazón para llegar a Él. Nunca se ofrece una oración, aún balbuceada. Nunca se derrama una sola lágrima, aún en secreto. Nunca se acaricia un solo deseo, aunque sea sincero, por débil que sea, de llegar a Dios sin que el Espíritu de Dios te salga al encuentro. Aún antes de que la oración sea pronunciada o el anhelo del corazón se dé a conocer, la gracia de Cristo sale al encuentro de la gracia que está obrando en el corazón del arrepentido. Porque aún el arrepentimiento es un don de Dios. Oh, mis hermanos, dice aquí que el hijo comenzó con su confesión, pero el padre no le dejó terminar. Posiblemente la interrupción más hermosa de toda la Biblia. Padre, pecado contra el cielo. Se había aprendido de memoria la confesión que él iba a hacer. La había repetido. Estaba preparado. Pero lo que no estaba preparado es para ver la actitud y el amor del Padre. Él pensaba que el viejo era restrictivo, que el viejo era presionador. Y ahora se da cuenta de todo lo contrario. Cambió la actitud y sus sentimientos hacia el Padre. Es más, él iba a decir: hazme como uno de tus peones, no vengo a pedir nada, ya me lo diste. Nomás vengo a pedir trabajo. Es todo. Pero el padre no lo dejó terminar. El padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Pero mientras los siervos buscaban el mejor vestido, dice la mensajera del Señor que el padre no había de permitir que ningún ojo despreciativo se burlara de la miseria y los harapos de su hijo. Se quitó de sus hombros su propio y amplio manto y cubrió la forma exangüe de su hijo. Y el joven solloza arrepentido. Y cuando el muchacho quiere hacer su confesión y pedirle que lo haga un peón, el padre lo aprieta contra sí y lo lleva a la casa. No le da la oportunidad de ser un siervo. Él es un hijo y será honrado con lo mejor que hay en la casa, a quien los siervos y los peones tienen que respetar porque es el hijo. Queridos hermanos, eso nos muestra que aún lejos de Dios, todavía somos sus hijos. ¡Qué amor tan grande! Le coloca un manto nuevo, el manto de la justicia de Cristo. Le pone un anillo en sus manos. Muchos dicen: ya ven, se puede usar anillo. Es el anillo de la autoridad paterna. Esa era la costumbre en esa época. El anillo mostraba que tenía autoridad en esa casa, a pesar de que no merecía nada. Y todavía hace fiesta para recibirlo. Termino aquí con lo que dice la mensajera del Señor. Vuestro Padre Celestial os quitará los vestidos manchados por el pecado.
Él los llevará a la casa del banquete y ondeará sobre vosotros su bandera, la bandera del amor. Qué ejemplo tan grande del amor de Dios. Esta tarde vamos a hablar del otro hijo. Tremenda la historia del otro hijo, perdido en su casa, en la casa de su padre, perdido en la iglesia. Pero no te apresures al piano. Kevin, no te apresures al piano. No he terminado. Siéntate tranquilo, porque les voy a contar la historia que ilustra lo que acabamos de leer en la palabra del Señor. Cuando Dios tiene un propósito para sus hijos, Él se encarga de guiarlos, enseñarlos, protegerlos y hasta de salvarles la vida milagrosamente para desarrollar en ellos su plan, siempre que ellos cooperen con Dios en la ejecución de su plan soberano. Pues los propósitos de Dios son más elevados y amplios que los mejores propósitos nuestros. Él anhela siempre nuestro bienestar y nuestra felicidad presente y eterna. Y en todo este proceso, Dios nos hace pasar por distintas experiencias para moldearnos. Pero siempre Dios respeta nuestro libre albedrío. Nunca nos obliga a hacer su voluntad, sino que nos ama y nos muestra, nos atrae con lazos de amor y nos muestra que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más elevados que los nuestros. Si todos pudiésemos entender esto, si todos aprendiéramos esto, cuántos sufrimientos nos ahorraríamos y cuánta felicidad disfrutaríamos al poner nuestra voluntad en armonía con la voluntad del Dios del cielo, que siempre es la mejor. Víctor Gambetta, mi padre, se casó en segundas nupcias con Mabel Courvoisier, después de la muerte de su primera esposa Sara, la madre de mi hermano mayor, solo de padre, Rubén Víctor Gambetta. Y de ese segundo matrimonio nacieron dos hijos. Hugo Ramón, su servidor, y Raúl Luis, mi hermano menor. Hugo nació en Posadas, Misiones, al norte de la República Argentina, un 5 de enero del año 1953. Siendo aún bebé, en brazos de la familia, de la madre, la familia Gambetta se trasladó a la ciudad de Santa Fe, en el centro de la República Argentina. Y mi hermano menor, Raúl, nació en el insigne Sanatorio Adventista del Plata, institución gemela del Colegio Adventista del Plata, que fue el alma mater de mi padre Víctor y de todos los Gambetta, incluyendo este servidor y mi hijo Daniel. Todos hemos estudiado allá en el colegio. Eso es en Entre Ríos. Y mi hermano nació un 14 de junio de 1955. Raúl era conocido por su apodo cariñoso Rulo. Así le llamaban todos. Por los rulos que adornaban su cabeza rubia de niño, enmarcada por sus preciosos ojos de color azul cielo, como los tenía también su padre y sus abuelos paternos, Luis y Magdalena, mis abuelos. Ambos hermanos crecieron en la ciudad capital de la provincia de Santa Fe. Ambos asistieron a la escuela adventista,
Francisco Ramos Mejía para la educación primaria. En el hogar, ambos se criaron leyendo las Sagradas Escrituras, teniendo el culto diario, matutino y vespertino. Nuestros padres nos animaban a aprender los textos bíblicos de la devoción matutina de memoria, y así podíamos recitar de memoria los versículos de la Biblia con sus respectivas referencias cada semana. Por eso algunos dicen, ¿y cómo el pastor se sabe tantos versículos? Y se sabe dónde están. Lo aprendí de niño, pero mi hermano también. Y jugábamos a ver quién los decía sin equivocarse. Y yo le decía, a ver, el del 7 de junio. Y estábamos en octubre. Y mi hermano repetía el del 7 de junio y el del 8 de agosto. El año entero en la mente con los versículos de la Biblia. Hay un detalle que también los dos hermanos experimentaron en distintos momentos de su vida, una experiencia que muestra cómo el enemigo de las almas anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero cómo Dios levanta bandera contra él, aleluya. Cuando Hugo, me decían Huguito, tenía 3 añitos de edad, probando su nueva independencia de niño ya grande, con 3 años, se aventuró a salir del patio de la casa y dirigirse hacia la vereda o la acera opuesta de la calle, donde vivía su amiguito Julio. La calle era de tierra, terracería, y aunque no ofrecía gran peligro de tránsito, sí tenía una zanja bastante profunda por donde corría agua, como una acequia, y un puente improvisado de tablas que bamboleaban al pisarlas. El niño de 3 años tambaleó, perdió el pie y fue a dar al fondo de la zanja. De no haber sido por un vecino que alcanzó a ver el incidente y corrió a sacarlo del fondo de la zanja, hoy no hubiese un pastor Gambetta. Dios le salvó la vida, pues él tenía un propósito para su vida. Pero de igual manera, cuando Rauli, así le decíamos a mi hermano, o Rulo o Rauli, tenía 6 añitos, y asistía a la escuela primaria adventista, hubo una gran inundación en la ciudad de Santa Fe. Ambos hermanitos regresaban a su casa tomados de la mano, vadeando calles cubiertas de agua por la inundación. Hugo tenía 8 años y le sostenía la mano a su hermanito de 6. Pero en un momento sintió que la mano de su hermanito se deslizaba de su mano y desaparecía debajo del agua. Sin saberlo, debajo de las aguas turbias había un desagüe descubierto. Y Raulito se hundió por completo. Lo último que alcancé a ver fue su manito levantando y desapareció. Fue en ese momento que un hombre se abalanzó al desagüe y sacó al niño empapado pero ileso. Y así como el caballero apareció en el momento preciso y salvó al niño, así desapareció un instante después. Por más que yo miré alrededor, después del susto, para darle las gracias, no había nadie a nuestro alrededor. Hasta el día de hoy, estoy convencido que el Señor envió su ángel para librarlo de una muerte segura. Dios tenía un propósito para su vida también, la vida de mi hermano.
de no haber sido por el ángel del Señor, no habría hoy un clan Gambetta con los descendientes de mi hermano, hijos y nietos que hoy le sirven a Dios. Ambos hermanos fueron en su niñez salvados milagrosamente, pero también hay otra salvación que es un gran milagro, tan grande como preservar la vida física. Y esto es lo que quiero ilustrar. Solo presten atención unos 5 minutos más. Los dos hermanos tuvieron oportunidades especiales, como recibir clases privadas de música, piano, declamación, dibujo y pintura, carpintería y arte, natación y ejercicio físico. Además de clases de inglés y de teclado, hoy keyboarding. Ambos participaron de las clases de niños en la iglesia y ambos fueron adoctrinados y bautizados al cumplir los 12 años de edad, aceptando a Jesús como su Salvador personal. En ese hogar no había favoritos, solo distintas maneras de responder a todo ese esmero y cariño volcado por los padres. Las oraciones y el ejemplo de nuestros padres siempre nos acompañaron y nos guiaron. En 1967, la familia Gambetta se trasladó a vivir en California. Tanto Hugo como Raúl pasaron su adolescencia en la iglesia adventista hispanoamericana. Y más adelante, cuando se abrió la iglesia adventista hispana de Glendale, Raúl asistía los sábados y Hugo, al terminar sus estudios teológicos, se inició como pastor de jóvenes en esa iglesia. Pero para entonces, ya Raúl no asistía a la iglesia. Había cursado parte de su secundaria en la Academia Adventista de Glendale y se graduó de secundaria en la Glendale High, la High School de Glendale. Sin duda las amistades, los deportes, porque era deportista, y el mundo lo fueron apartando paulatinamente de la iglesia y de las amistades cristianas. Y Rulo escogió tomar un camino divergente de la fe de sus padres y de su hermano, que había aceptado el llamado de Dios para servirle. Desde joven, Raúl fue deportista. Jugó al fútbol, al soccer, básquetbol y otros deportes. Le atrajeron los trabajos físicos, siendo muy diestro con sus manos para hacer todo y bien hecho. Dedicó toda su vida a la construcción, profesión a la cual fue encaminado por su primo Víctor Gambetta, Víctor Meyer Gambetta, que lo quiso como un hermano, aunque le llevaba varios años de diferencia. El Lilo, le decíamos. Llegó a ser foreman de construcción, dirigiendo la erección de importantes edificios rascacielos, tanto en Los Ángeles como en San Francisco y Las Vegas. Cada vez que yo paso por el downtown en Los Ángeles, hay un edificio en la parte sur de Los Ángeles. Ahora está rodeado de otros grandes edificios, pero antes es un edificio de 68 pisos de color rojo. Mi hermano dirigió esa construcción y muchas otras, tanto en San Francisco como en Las Vegas. Se casó con Carol y en ese hogar crecieron 3 hijos, David, Diana y Christopher. Llegó a tener mi hermano 9 nietos y 3 bisnietas. Tenía casi 3 años menos que yo. Y yo solo tengo 4 nietos. Y el más grande tiene 12 años y él hasta bisnietos tenía. No solo 3 hijos, igual que yo, pero 9 nietos y 3 bisnietas.
Pero desde que escogió apartarse de Dios y de la iglesia, nunca más manifestó interés por las cosas espirituales ni por la religión. Tenía 18 años cuando se alejó de Dios. Sus hijos le reclamarían más adelante, cuando ellos, por su propia búsqueda y cuenta, buscaron de Dios y se unieron a una iglesia cristiana, le reclamaron a mi hermano: ¿por qué ustedes nunca nos hablaron de Dios, ni de Cristo, ni nos llevaron a ninguna iglesia? En 50 años apartados de Dios, tan solo pisó iglesias para casamientos o funerales de la familia. Y era en vano hablarle de cosas espirituales, pues cambiaba el tema de inmediato o se enojaba, lo que era peor. Su familia cristiana no cesaba de orar por él y por su retorno a los caminos del Señor. Las oraciones de su padre y de su madre hasta el día de su muerte, las oraciones de su hermano y de toda la familia que lo amaba, eran por su conversión, por su reconciliación con Dios. Y aquí es donde se presenta el gran milagro del amor, la misericordia y la condescendencia de Dios. Qué maravilloso es conocer a un Dios que da segundas oportunidades y que sigue llamando y atrayendo con lazos de amor. Uno de los momentos más felices en su última enfermedad fue cuando Raúl decidió aceptar de vuelta en su corazón a Jesús y reconciliarse con Dios. Volver a la casa de su padre. Las oraciones de un padre y una madre fueron finalmente contestadas, aunque a ellos no les tocó ver en esta vida este milagro. Qué gozo será ver a su hijo menor salvo con Jesús en el cielo por toda la eternidad. A través del ministerio de su hijo Cris, el Espíritu Santo puso en el corazón de Raúl preguntar, unas semanitas antes de su muerte. Ustedes saben que el fin de semana pasado estuve en su funeral. Mi hermano preguntó a su hijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Imagínense, se crió en la iglesia. Cuando Cris, el hijo menor de él, se fue a bautizar, ya de grande, porque nunca fue llevado a la iglesia, fue en una iglesia bautista. Invitó a su padre orgulloso para que fuera a su bautismo. Su padre le dijo: te vas a bautizar en una iglesia dominical. Mi sobrino le dijo: pero vas a venir a mi bautismo. No, esos te enseñan puras mentiras. El verdadero día de reposo es el sábado, no el domingo. Bien que sabía, pero no lo vivía. ¿Cómo le podía hablar eso a su hijo? Cuando su hijo estaba buscando de Dios y él nunca se lo enseñó. Qué triste cuando uno se aparta de Dios, es ciego. Y ahora le pregunta a Cris, aquel que estaba mal, aquel que estaba bautizándose en una iglesia falsa: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Yo quiero volver a ver a mis padres en el cielo. Yo quiero ver a Jesús. Y unos días antes que pasara al descanso, entregó su vida a aquel que tanto lo amó y que dio su vida por él. Cris pudo leerle y comentarle porciones de la Biblia.
Y por su propio pedido, su hermano Hugo también le leyó capítulos enteros del Evangelio. Pudo orar con él y confirmar que su conversión en verdad fue genuina. Lo mejor que hizo Raúl fue entregar su vida a Cristo, dejándonos así la bendita esperanza en el corazón de los que lo amamos, de volvernos a encontrar nuevamente en la patria celestial. Y tú, que escuchas esa historia, ¿has hecho tú la paz con Dios? Esta es la historia de dos hermanos que realizaron decisiones diferentes. Uno, servirle a Dios, y el otro, servir al Dios de este mundo. Pero aquí es donde se manifiesta el inconmensurable amor del Padre Celestial, que siempre espera al hijo pródigo que vuelva al hogar. Y esa fue la historia que Jesús contó y que hoy estudiamos. Y al final, el hijo pródigo volvió al hogar y volvió a su padre. Esa historia que Jesús contó, yo la viví. Yo la experimenté en mi propia familia. Pero donde difiere la historia es que el hijo mayor, que nunca abandonó el hogar, se molestó por el regreso de su hermano menor. Mientras que en el caso de este servidor, mi gozo lo completó al ver al hijo pródigo de nuestro hogar regresar al Padre Celestial. Cuando entré en el cuarto donde él estaba en cama, ya no, muy poco se levantaba. Lo primero que me dijo, sonriendo, me acuerdo sus ojos azules con que me miró a mis ojos, me dijo: Hugo, acepté a Jesús, me entregué otra vez a Él. Como llenó mi alma, lo abracé, lo besé. Le dije: es la mejor decisión que pudiste tomar. Lo patético de esta historia de dos hermanos es que de haber tomado decisiones sabias, mi hermano podría haber participado del gozo de servir a nuestro Padre Celestial durante su vida. Es cierto que al final lo más importante es la vida eterna y ser salvo por la gracia infinita de Cristo, es cierto. Pero qué diferente hubiera sido la vida de Raúl Gambetta y sus descendientes si él hubiese escogido servir a Dios durante su vida, si le hubiera entregado los mejores años de su vida a Dios. El padre le dice al hijo mayor: hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y ha sido hallado. Hay más hijos pródigos que oyen estas palabras tan sentidas por este servidor. Y hay muchos padres y madres que siguen orando por el retorno de sus hijos e hijas a Dios. Y tú, hijo pródigo que me escuchas, de ti
Y de tu decisión depende que las oraciones de tus padres, de tu madre, sean contestadas. No postergues tu decisión hasta el fin de tus días. Que en lugar de darle el elote, le vas a dar a Dios el olote. El bagazo, lo que no sirve, pudiéndole haberle dedicado a Dios toda tu vida. No te arrepientas a última hora, porque no estás seguro si vas a tener la oportunidad de hacerlo. Puede ser demasiado tarde. Reconcíliate hoy con Dios, porque la vida que Dios te ofrece es la mejor. Y la felicidad que Él da no la da este mundo. Todo lo que este mundo te pueda dar jamás va a llenar el vacío de tu vida. La felicidad la da solamente Dios. Mi último versículo, Deuteronomio, capítulo 30 y versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra. Mas si tu corazón se apartare y no quisiereis oír, y te dejas extraviar a los cielos y a la tierra, versículo 19, llamo hoy por testigos contra vosotros, y os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, tus hijos, tus nietos, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti y la prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les habría de dar, la patria celestial. Quizás hay un hijo pródigo aquí hoy, presente, que necesita tomar esa decisión de volver. Quizás hay alguien que me está escuchando, donde quiera que estés. Sé que este mensaje está llegando a través de los canales de televisión, a través de las redes sociales, por todas partes de América Latina. Y sé que hay en muchos hogares hijos pródigos. Yo viví esa experiencia en mi propia vida. Y para ti, que eres el hijo pródigo, no gastes tu tiempo, no gastes tus esfuerzos y la vida que Dios te ha regalado en cosas que no llenan, ni traen gozo ni satisfacción. Él es la vida para ti. Él es el único que puede poner sentido a tu vida, que le puede dar propósito a tu existencia. Ven a Él. Él dice, ven a mí, porque yo te redimí. Mío eres tú, te compré con mi sangre. Si hay aquí algún hijo pródigo, este es el momento de volver al Señor. Y voy a
concluir orando por aquellos que hoy se van a entregar al Señor. Quizás tú digas, bueno, yo nunca estuve en una iglesia, o quizás tú digas, a mí no me criaron en esta iglesia. ¿Cómo voy a volver si nunca me fui? Tuviste un padre, tuviste una madre que quería tu bien. Que bien o mal, de acuerdo a lo que ellos supieron, te trataron de encaminar. Y si te criaste en un hogar como el de mi hermano, donde conociendo de Dios lo negó y ni siquiera pronunció la palabra Dios ni Jesús entre sus hijos, porque su conciencia no se lo permitía, porque él vivía perdidamente lejos de Dios. Pero llega el momento en que Dios te toca las cuerdas de tu corazón. Y ese momento es hoy. Y yo quiero orar especialmente por aquellos que necesitan volver. Sé que hay muchos que me están viendo. Y Dios ha tocado tu corazón. No demores tu decisión. Hoy es el día aceptable. Hoy es la hora de salvación. Y si hay alguno aquí presente, voy a concluir orando por aquellos que tengan el valor de decirle a Dios, sí, Señor, quiero reconocerte en mi vida. Vamos a ponernos todos en pie. Y voy a invitar a aquellos que necesitan que oremos por ustedes, ya sea que seas un hijo pródigo, ya sea que es la primera vez que públicamente vas a aceptar al único Dios verdadero que te puede dar felicidad en esta vida y también la vida eterna. Te voy a invitar a que allí donde estás me digas, pastor, ora por mí. Dios me ha tocado el corazón. Yo quiero hacer esa entrega al Señor Jesús. ¿Hay alguno aquí presente? Amén, 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 amén. Señor te bendiga. Amén. Hay varias manos que se han levantado. Amén. Amén. Llegó el momento de hacer cuentas con Dios. Llegó el momento de ponernos a cuentas porque no sabemos. Ayer ya pasó. Mañana no sabemos si llegará. El día es hoy. Quizás hay alguien que ha postergado la decisión del bautismo mucho porque está esperando cambiar primero para merecer venir a Dios. Tienes que venir tal y como estás. Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cómo vas a cambiar tú en tu propia fuerza? Si no se puede. Solo Jesús te puede cambiar, pero tienes que venir a Él primero. Tienes que permitirle que Él te cambie. Entrégate a Él hoy. Quizás hay alguien que ya se entregó al Señor en otra iglesia, pero que ahora ha conocido un camino mejor, más elevado, porque los caminos de Dios son más altos que los nuestros y los pensamientos de Él son superiores a los nuestros. Y hay alguien aquí que quiere decir, yo sé que esta es la verdad y yo quiero seguir al Dios verdadero. Hay alguien aquí que viene de otra iglesia y quiere decir, pastor, ore por mí y por mi familia. ¿Hay alguien? ¿Quieres levantar tu mano? Si ya fuiste bautizado, bautizada en otra iglesia, pero ahora estás conociendo este verdadero camino, quiero orar por ti. Sí, allí en la pantalla hay alguien que me está escuchando, ya sea en su teléfono o en su canal de televisión, y está respondiendo a este llamado. Vamos a orar por cada uno de aquellos que hoy levantaron su mano. Les invito a que se acerquen aquí adelante para orar por cada uno de ustedes. Vengan. Señor te bendiga. Gloria a Dios. Señor te bendiga, mi hermano. Gloria a
bendiga. Amén. Señor te bendiga. Amén. Señor te bendiga. Amén. Claro, claro. Si necesitas pasar, este es el momento. Ven. Ven en el nombre del Señor. Y tú que me ves a través de la pantalla, ya sea la pantalla chiquita o la más grande, para ti también es este llamado. Busca al Señor ahora. Busca una iglesia donde te prediquen la verdad y entrégate al Señor para seguirle ahora cuando todavía tienes algo que darle a Dios. Si vas a venir al final, ¿de qué sirve? Quizás dirás, bueno, pastor, su hermano al fin se salvó. Bueno, él no se salvó, Dios lo salvó por su misericordia. Pero cuánto más podría haber hecho por la causa del Señor y de su familia si se hubiera entregado a Cristo antes. Vamos a orar por estas preciosas almas. Cada uno de ustedes son preciosos para el Señor. ¿Saben ustedes que me falta alguien? No sé quién es. Pero aquí hay una. ¿Cómo es su nombre, hermano? Elizabeth. ¿Y hermano? Elmer. Mario. Jaime. Grecia. Y Tania. ¿Cuántos son? Son 6. El número de Dios es 7. ¿A dónde está? Aquí está. Aquí está. Señor te bendiga, mi hermana. Señor te bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar. Si puedes postrarte, hazlo conmigo. Si no, siéntate, inclina tu rostro. Y vamos a decirle al Señor lo que está en nuestro corazón. Amante Padre y Dios nuestro corazón está compungido por esa hermosa historia de amor de ese Padre que con los brazos abiertos recibió a su Hijo después de que éste le había sido ingrato. No le había importado de él. Pero tu amor, Señor, ha tocado nuestro corazón. Y al verte reflejado en ese Padre que perdonó a ese Hijo desde el momento en que se fue y lo seguía esperando, también nosotros queremos agradecerte porque tú nos llamas y tú nos perdonas. Y a cada una de estas personas preciosas que han pasado aquí al frente y a muchos más que han respondido a este mensaje allá en el lugar donde están escuchándolo. Pon tu sello sobre ellos, el sello de la redención. Limpia nuestros pecados con la sangre de Cristo y danos un corazón nuevo. Pon un espíritu nuevo dentro de nosotros. Abre nuestros ojos para que veamos la realidad que en este mundo sin Dios no somos nada ni nada tenemos, pero teniendo a Cristo, aunque no tengamos nada en este mundo, lo tenemos todo. Alabado sea tu nombre. Recibe a estas almas y escribe sus nombres en el libro de la vida. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.